seguimos aquí en PBO Digital. Mi nombre es Yudy Rodríguez. Quique Bravo Prado se ha tomado un descanso, pero hoy nos acompaña el analista político César Campos. ¿Qué va a pasar con Chávarri? ¿Se irá hoy? ¿No se irá? ¿Cómo queda el Ministerio Público? Que vamos a ver después también, analizar el proyecto de ley que ha presentado el presidente de la República, Martín Vizcarra, sobre la reorganización y declarar en emergencia el Ministerio Público. Hay voces que le dicen al presidente, ojo, deténgase. Eso le corresponde a los fiscales supremos, a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué es lo que opina César Campos aquí en PBO Digital? Bienvenido. Buenos días, Judy, ¿cómo estás? Muy buenos los elementos que has citado, porque creo que para analizar las cosas hay que mirar siempre hacia futuro y consecuencias. Exacto. No solamente describir los hechos y pasionalmente poner sobre la mesa los sentimientos que nos embarga la malhadada decisión que tomó el señor Chávarri, de la cual ha retrocedido también. Ambas decisiones pues han sido sumamente cuestionadas desde distintos puntos de vista. Yo creo que lo primero, hablando de él, no tiene ya ningún oxígeno para quedarse al frente del Ministerio Público. Ya es una necesidad nacional de que él dé un paso al costado y se aparte. Él mismo ha fabricado un camino muy pedregoso y sumamente complicado, y ciertamente también ha sido objeto, es obvio, de intereses determinados para tratar de vapulearlo y traerlo abajo. Creo que no ha tenido una buena estrategia, creo que él no ha sido un hombre solvente para empoderarse en la dirección de la Fiscalía. Ya estamos viendo no solamente cómo reaccionan los miembros de la Junta Suprema de Fiscales, sino también el propio señor José Domingo Pérez, que hoy más empoderado que nunca, está pidiendo que no solamente deje la titularidad del Ministerio Público, sino que incluso sea parte de la Fiscalía. ¿Debe irse, señor Campos? ¿Chávarri debe irse en ese momento? No hay forma, por lo menos que yo vea, incluso escuchando a los más juristas más sólidos que hay en el Perú, de que el señor Chávarri, que solamente está mencionado en un informe fiscal a eso de la señora llegar. Sandra Castro, no hay manera como para que tú le digas está imputado. Él puede dar un paso al costado. ¿Por qué debe irse? Solamente del ministerio, o sea, de la titularidad, sí, porque está demostrado de que él... Por su falta de liderazgo. Pero evidentemente el Ministerio Público y el sistema de justicia está en crisis, eso no lo podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Sin embargo, mira el caso de la Corte Suprema de la República. El señor Duberlí Rodríguez, que aparece también conversando con el señor Inostroza. Bueno, y que ha ido a los partidos de Perú también. ¿No? Efectivamente, y se le ve al lado del señor Oviedo, etcétera, abrazado. El señor dio un paso al costado. Y el día de ayer lo hemos visto en la apertura del año judicial, no solamente sentado al lado del presidente de la República, Martín Vizcarra, sino también anunciándose de que va a presidir una de las salas supremas del Poder Judicial. Duberlí Rodríguez continúa, se le pidió el paso al costado y él continúa como vocal supremo. Yo no creo que en este momento haya fórmula, por lo menos legal, inmediata, para decirle al señor Chávarri, usted tiene que renunciar al Ministerio Público en general, como está pidiendo José Domingo Pérez. Lo que pasa es que Pérez está aprovechando el buen momento que el propio señor Chávarri le ha generado a él, ¿no es cierto? Por eso quería llegar a ese punto, ¿no? El fiscal Pedro Chávarri es mencionado o considerado en el informe de la fiscal Sandra Castro, que también forma parte de los fiscales que investigan el caso de los cuellos blancos del puerto, mas no es indicado, acusado ni denunciado, porque según la ley orgánica, el único que puede realizar una acusación, una denuncia, es otro fiscal supremo como Zoraida Ábalos o en todo caso Pablo Sánchez, quien es a quien le corresponde realizar una eventual denuncia contra Pedro Chávarri. Las denuncias constitucionales que hay en el Congreso son en base a ese informe de Sandra Castro. Si no existe esa denuncia, Pedro Chávarri no tendría nada ilegal por qué irse del Ministerio Público, más allá de la falta de liderazgo que usted hace mención, que se ha visto pues desbordado ahora con lo que ha dicho el fiscal Domingo Pérez. Lo has dicho absolutamente bien y de la manera correcta. El señor Chávarri necesitaría una acusación constitucional que solamente la puede hacer el Congreso para ser destituido. Presionar hacia ello cuando todavía estamos en una parte preliminar de la investigación que se le hace, sin nada contundente más allá de las cosas que haya ocultado, de su reunión con algunos periodistas en la casa del señor Camayo, y lo otro respecto a que tenía algunas conversaciones y un favor que le hizo al señor Inostroza de carácter académico, según tengo entendido. No tiene pues todavía el peso suficiente. Si hay una investigación mayor que lleve a indicios
de culpabilidad o de imputación mucho más graves, en ese momento el señor Chávarri podrá dejar probablemente o ser pasible de una acusación constitucional. En este momento yo no la veo. Efectivamente, lo que hay que lograr es que el señor sí no piense ni siquiera una hora más. La renuncia tiene, a la Fiscalía de la Nación me refiero, a ser titular del Ministerio Público, tiene que estar presentada ya en una hora, menos de una hora, 2 horas. Yo no sé por qué prolonga una agonía de algo que va a hacer mantener en la cabeza del ciudadano común y corriente que la crisis permanece dentro de la Fiscalía. Una de las razones por las que se les cuestionaba a Pedro Chávarri era su presunto acercamiento con la bancada naranja, con la agrupación política de Fuerza Popular, con el partido político de Fuerza Popular y con el APRA, incluso considerado y explicado en la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho para mandar a Keiko Fujimori finalmente a una prisión preventiva de ese presunto acercamiento entre Chávarri y Keiko y Fuerza Popular en esa organización criminal, ¿no? Si Keiko Fujimori sale ayer mediante su Twitter, que claramente no lo redacta ella, sino su defensa legal, y le quita este presunto apoyo también a Chávarri, tenemos que hablar de presunto porque no se ha establecido el vínculo real, y el APRA también, ¿cuál sería el vínculo que explica el juez Richard Concepción Carhuancho para establecer este acercamiento? O Domingo Pérez, claro, se queda en el aire. Es que Pedro Gonzalo Chávarri ha sido colocado según los intereses que se juegan dentro del Ministerio Público. Porque hablemos de que aquí hay un choque de intereses, ¿no? Exactamente. No soy la moral contra Rodríguez Montesa con Tomás Gálvez y Pedro claro. Chávarri representan a un sector del Ministerio Público y Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos al otro. Pero a Chávarri se le ha querido graficar dentro de la sustentación que podría tener la solvencia de ciertos partidos políticos, concretamente Fuerza Popular y el partido aprista. El hecho es que se ha brindado esa impresión bajo, efectivamente, los rasgos de falta de liderazgo del señor Chávarri, porque no ha habido ni siquiera una propuesta dentro de estas agrupaciones para que el señor Chávarri enmendara ciertas conductas, ciertas actitudes, pudiera empoderarse dentro de la Fiscalía de la Nación. No lo logró, lamentablemente no lo logró. Yo no veo que haya un vínculo causal, ¿no es cierto?, de defensa así absoluta que hubiera tenido el señor Chávarri, porque para esto el APRA se quedaba callado, ¿no? Simplemente decía yo miro al costado, no formulo la acusación que está planteada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y exacto, nada más. El fujimorismo igual, o sea, la lógica aprista y la lógica del fujimorismo para mí, por lo menos de lo que se ha podido evidenciar hasta el momento, era impedir que otras personas más bien llegaran a la Fiscalía. No es porque Chávarri fuera el gran amigo, sino frenar el acceso, sea de Pablo Sánchez o de Zoraida Ábalos, que a lo mejor tenían una sintonía, una empatía mucho mayor, ¿no es cierto?, con los fiscales que están a cargo del tema Lavallato, que están abusando a ojos vista, como lo dicen muchos juristas también, de las peticiones, las detenciones preventivas en las que el señor Carhuancho, después de lo que ha declarado ayer, y yo creo que debería ser mérito de que le planteen a él también una acusación para que se ponga de costado frente a los temas, porque ya para qué vamos a mirar entonces a través de Justicia TV todos los procedimientos si ya sabemos que Carhuancho siempre le va a dar la razón a José Domingo Pérez y a Rafael Vela. Ha perdido su condición arbitral. Concuerdo con usted cuando explica que no hay causal. Concuerdo totalmente por las razones que yo también expliqué. Pero sí de gestos. Claro. ¿Por qué? Porque el señor César Segura dijo en reiteradas ocasiones no hay por qué priorizar el tema Chávarri. De una forma y con un gesto bastante arrogante también en muchas ocasiones, que no hay por qué ponerlo en prioridad. Hay muchos temas que se pueden tocar en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, pero concuerdo con usted cuando dice que no es por Chávarri, sino porque no quieren que ingrese, en todo caso, Zoraida Ábalos o Pablo Sánchez. Pero ya está demostrado que Chávarri no era pues tampoco el monarca, ¿no es cierto?, el emperador del Ministerio Público. Mira, qué importancia tenía que él estuviera, por Dios, es como cuando se discute quién preside una comisión ordinaria en el Congreso, como si fuera a tener el poder absoluto y total. No, que va a sustraer el debate, que puede organizarlo, como el caso de Segura, postergarlo, qué sé yo. No, porque el resto de gente siempre va a estar observando su conducta. Yo creo que por eso la lógica, de todas maneras, de que en el caso del APRA, que permanecía en silencio, y en el caso de Fuerza Popular, que era más explícito, no era tanto defender a Chávarri, sino detener el acceso de otras personas. Pero ya el Ministerio Público tiene su propia lógica, tiene no solamente a los fiscales adjuntos, que a lo cual es el proyecto del presidente Vizcarra está planteando que ellos formen como una especie de junta de notables, tienes a los fiscales superiores,
que tengo entendido también han sido formados bajo la misma lógica que tiene Rafael Vela, que tiene José Domingo Pérez. Es decir, hay un sector, ¿no es cierto?, interesado en que el Ministerio Público tenga una reforma en la que sean más bien los mandos intermedios o inferiores los que asuman la conducción, porque ellos están mejor organizados y evidentemente romperían con todo el esquema de legitimidad que tiene la Junta de Fiscales Supremos. Ahora, recuerdo muy bien cuando Rafael Vela Barba ocupaba otro lugar, él estaba encargado también de establecer las relaciones internacionales para la colaboración de Odebrecht con el Perú, y era muy criticado en ese momento porque discutían públicamente con el hoy detenido preventivamente fiscal Abel Concha sobre la extradición en el caso Toledo. Tenía que, por mandato y por una asesoría pagada, el fiscal Pablo Sánchez, Hamilton Castro y Rafael Vela Barba salir a explicar sus medidas. Casi no se les veía en televisión. Domingo Pérez mucho menos. Germán Juárez Atoche, que había fallado en todo caso, luego de meter preventivamente con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho a Ollantumala y Nadine Heredia a la cárcel. Luego el Tribunal Constitucional los enmienda a la plana y hay mucha crítica porque no se presentó la acusación. Ellos fueron muy criticados. No salían a la prensa. Y ahí va mi crítica a la prensa. Hemos expuesto a los fiscales a hacer que el juez Richard Concepción Carhuancho se pronuncie sobre los casos y que luego tenga que inhibirse. Si muchos consideramos que José Domingo Pérez o el juez Richard Concepción Carhuancho son autoridades dignas, probas, exponiéndolos, también estamos haciendo que al final tengan que inhibirse. ¿Qué son esas encuestas de un fiscal para que sea personaje del año? Un fiscal personaje del año. ¿O estás de acuerdo o no con la decisión del juez Carhuancho de mandar detenida preventivamente a Keiko Fujimori? Yo siempre he creído que sobre las decisiones judiciales no se opina, se respeta. Sí, pues, pero es una tendencia que generó Baltasar Garzón desde que fue considerado héroe, ¿no?, a fines de la década a fines del siglo pasado, en España, cuando tomó esta determinación muy impactante de mandar a detener a Augusto Pinochet, al ex dictador chileno. ¿En qué se convirtió el señor Baltasar Garzón? Primero, un hombre que violó la ley en España, porque mandó a hacer escuchas ilegales, ¿no es cierto?, para fortalecer uno de los casos. Por eso, en segundo lugar, fue separado de la judicatura de España. En tercer lugar, terminó trabajando para la corrupta Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, en Argentina, rentado. Yo estuve en la transmisión de mando las dos vueltas electorales del año 2015, a fines del 2015, invitado como observador, y era realmente el malestar tremendo que la gente tenía, razonable, por la conducta del señor Garzón, que había, por dinero, este héroe que había, ¿no es cierto?, chocado con el señor Augusto Pinochet, pagado por una corrupta de pies a cabeza como es la señora Cristina Fernández de Kirchner, y ahora el señor Baltasar Garzón, en que ha terminado siendo un protector del señor Nicolás Maduro. O sea, te cuento esto para que, como tú bien estás señalando, la secuencia de volver héroes a estos jueces o a estos fiscales termina siempre en el terreno político. Sergio Moro, ¿no es cierto?, en Brasil, ahora es ministro de Justicia. En todo caso, yo sí creo que el señor Concepción Carhuancho tiene una pretensión política a ojos vistas. Lo que ha declarado ayer es muy grave en este respaldo, entre comillas, que le da al señor Rafael Vela y al señor José Domingo Pérez, porque yo no entiendo cómo un juez que tiene que resolver causas en las que estos señores son una de las partes, no pueden adelantar, ¿no? Entonces yo ya no voy a ver entonces ningún proceso que se presente ante el señor Concepción Carhuancho, porque ya sé que si está José Domingo Pérez o Rafael Vela acusando a determinadas personas perico de los palotes, él de todas maneras le va a dar cana, porque es un juez canero, como lo llaman dentro del Poder Judicial. Esa es la situación que estamos viviendo cuando estamos confundiendo lo emocional, estamos confundiendo las percepciones o jugando a las tribunas en vez de ajustarnos a los procedimientos constitucionales y procesales. Ahora, el fiscal José Domingo Pérez es un fiscal que ha trabajado muy rápido, en menos de 2 años ha podido construir el caso Cócteles. Recuerdo que la investigación al caso de Keiko Fujimori le inicia Germán Juárez Atoche, que hoy tiene el caso de Ollantumala y Heredia. Y el fiscal Domingo Pérez avanza muy rápido y ahora con Rafael Vela Barba más aún. El caso Lava Jato inicia en Brasil cuando justamente la estrategia es investigar a los que tenían en el tema este del pitufeo, ¿no?
las personas que empezaban a adquirir más propiedades, un carro, en empresas de lavado de autos, y por eso nace el nombre de Lava Jato, y empiezan a llegar así a la cabeza de la organización criminal, que es la estrategia que ha tomado hoy el equipo del caso Lava Jato. El caso puede ser contundente, ojo, no estamos diciendo que el caso no sea contundente y que el fiscal José Domingo Pérez se ha inventado las pruebas que ha dado a conocer en la audiencia, o que el juez Richard Concepción Carguancho finalmente su decisión haya sido por un tema ideológico y no en base a las pruebas. Eso no se quiere decir. El problema es la mediatización, que finalmente caiga en un adelanto de opinión y que puedan ser cuestionados o apartados del caso, que según lo que vemos ha avanzado rápidamente. Sí, por eso lo peligroso para todo endilgar que se trata de una organización criminal, que es un procedimiento establecido en el nuevo Código Procesal Penal y además para darle mayor autonomía y determinación a la Fiscalía para plantear acusaciones en ese terreno. Yo no veo por donde se trate de plantear las cosas que el problema fundamental del manejo de los dineros en las campañas electorales tenga o establezca un vínculo muy sólido entre Odebrecht, por ejemplo, y el fujimorismo. No lo veo por ese lado. Perdóname, como ha dicho el propio Barata, ellos intentaban... Compar a todos. Compar a todos, financiarlos a todos, si es que alguno de ellos llegara al gobierno, porque al final de cuentas, ¿quién toma la decisión efectivamente para que algunas obras se lleven a cabo? Es un gobierno. Ya establezcamos pues las sospechas sobre el gobierno de Toledo, sobre el gobierno de García, sobre el gobierno de Ollantumala, de Pedro Pablo Kuczynski, hasta bueno, ni siquiera Pedro Pablo Kuczynski porque ya ahí se destapó el tema. Pero este asunto del pitufeo y convertir eso en lavado de activos me parece bastante exagerado. No es la mancha principal que tiene el fujimorismo, pese a que yo no entiendo de qué forma tendrá alguna razón, seguramente política, que explicar la señora Keiko Fujimori, defienden al señor Jaime Yoshiyama y al señor Bedoya Camere, que fueron los que directamente recibieron este dinero. Está pendiente todavía la investigación, acuérdate a Susana de la Puente también por la campaña del año 2011 de Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros también recibimos, y no es que Susana de la Puente sea una persona que necesite dinero y necesitaba, a lo mejor lo pitufiaron también, porque eran aportes que la mayoría de partidos políticos siempre trataban de disfrazar. Eso es algo que hay que enmendar, pero de ahí no encuentro yo el cordón umbilical a la determinación de qué obras adjudicaron a Odebrecht, a Camargo Correa, a todas las empresas, a Andrade Gutiérrez que están comprometidas. Según los argumentos, y ahora que veo en las pantallas de acá de PBO Digital a Rafael Vela Barba, él explicó que, bueno, si el señor Yoshiyama Tanaka dice que fue el señor Rasmus Echecopar, hoy fallecido, el que donó el dinero, el aporte a la campaña de Keiko Fujimori, bueno, será otro caso para investigar, dijo. Además, Domingo Pérez explicó que cuál era el vínculo con Odebrecht y el Congreso en ese momento liderado por Keiko Fujimori. No investigarlos en la comisión. Citó además la declaración de Renzo Reyardo cuando dice, se me dijo, con Odebrecht no te metas. Claro, pero eso además era la actitud colectiva de todos los miembros del Congreso de aquel entonces. Renzo Reyardo no está mintiendo. Lo que pasa es que cómo debemos interpretar también su declaración. Acuérdate cómo se lanzó, pero con bombos y platillos, la firma de los acuerdos de IRSA, cómo se firmaron en Palacio de Gobierno los contratos, ¿no es cierto? Estaba Fernando Olivera, estaban todos ahí presentes. No necesariamente hay que decir que todos coimearon, pero era tal el entusiasmo nacional, por fin vamos a tener carreteras de integración norte, centro y sur con Brasil. Me acuerdo que Alfredo Barnechea, por ejemplo, que hablaba pero maravillas de la manera como podían los pueblos del interior del país y de la selva, los que venían por Madre de Dios en la IRSA Sur, ¿no es cierto?, conectarse y movilizarse económicamente. Es que a veces parece ser que a los únicos que ha beneficiado son a los mineros ilegales. Perdemos memoria sobre eso, y yo con esto no estoy señalando obviamente que Barnechea también ha coimeado de Odebrecht, no se trata de eso, sino que se confunden los momentos y el ambiente. En esas circunstancias yo tampoco puedo decir, no, les pagaron para que pudieran votar y respaldar en el Congreso. Renzo Reyardo tomaba mejores precauciones y dijo, un momentito, aquí yo veo cosas que no están bien, que no es cuestión de cerrar los ojos. Cerrar los ojos siempre es malo, Judy, como se está cerrando ahora los ojos con este gobierno o con el señor José Domingo Pérez, que ha sido de verdad deshonroso descubrir cómo había falsificado, había, mejor dicho, plagiado parte de su tesis, de lo cual todo el mundo se olvida. O sea, acá tendemos a idealizar, a convertir casi en intocables a una persona
que está haciendo por un lado cosas que la gente considera positivas y lo convertimos en santos. Igual pasaba en esa época, simplemente no se quería mirar. Había gente que lo veía y otra gente que no lo veía. Ahora, en el tema, hablando del presidente Vizcarra, ayer leía mucho en redes sociales y decían, ¿no?, algunas personas, yo respaldo a mi presidente y todas las medidas que él pueda tomar. Ahora, ha presentado un proyecto de ley en un tiempo récord, realmente, vamos a decirlo así, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Ministros y al día siguiente llevándolo a Palacio Legislativo, caminando, dándose un baño de popularidad, que no está mal, ¿no? Por supuesto que no está mal. Por ahí no vamos a discutir. Para ahí no va. Pero también he leído la opinión de abogados constitucionalistas muy respetados y que siempre se han mostrado, en todo caso, respaldando algunas medidas del gobierno y que hoy criticaban. Y le decían directamente al presidente Vizcarra, ojo, en un momento en las papas queman, no se hacen parches. Para eso hemos trabajado tanto en una constitución. Y que la reorganización o la reforma en el Ministerio Público le correspondía a los fiscales supremos. Porque si no, sí había injerencia. Bueno, ¿tiene en primer lugar la potestad del presidente de presentar iniciativas? La tiene. En segundo lugar, la ha presentado al Congreso. O sea, no está tampoco lanzando un úcase desde el Poder Ejecutivo para hacer esta reforma o declarar en emergencia al Ministerio Público. Lo malo, Judy, es que sí hay antecedentes, como lo señaló el finado Enrique Bernales Ballesteros, de que el Poder Ejecutivo es muy malo haciendo proyectos de ley. Ya en las propias reformas constitucionales, las 4 que presentó el presidente, por eso Bernales hablaba de un mamarracho, era bastante excesivo el calificativo, pero algunos lo consideraban cierto, que eran muy malos. Y este proyecto de ley, como ha dicho por ejemplo Aníbal Quiroga, da la impresión que incluso haya sido redactado hace mucho tiempo, porque no nos hemos fijado en una cosa, Quiroga sí lo pone sobre la mesa, que en una parte mencionan al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, hablan del Consejo Nacional de la Magistratura sin pensar que ya no existe, ¿no? Cuando ya estamos en vías de crear la Junta Nacional de Justicia y se va a discutir en el Congreso la organización de ley orgánica. De su ley orgánica. Eso te demuestra, pues, de que, por lo menos en la parte jurídica, el gobierno cada vez demuestra más fragilidad. O sea, Vicente Ceballos no es un buen ministro de Justicia, hay que decir la verdad, o no está rodeado de gente atenta a presentar proyectos de ley adecuados. Este proyecto que ha presentado el presidente, más allá de que si lo convierta o no en cuestión de confianza, que creo que esa parte ya se está debilitando, sí tiene algunas objeciones. Por ejemplo, eso de querer elevar, ¿no?, de categoría a los adjuntos y descabezar a todos los miembros, ¿no es cierto?, de los fiscales supremos, no parece viable. Se necesitaría siempre la ley orgánica. Claro, Mecha Arauz y otras personas ponen como ejemplo cómo se ha descabezado al Consejo Nacional de la Magistratura para crear un procedimiento transitorio de creación, ¿no es cierto?, hacia la Junta Nacional de Justicia. Puede ser que el antecedente sirva, pero se tendría pues entonces que descabezar todo el Ministerio Público, ¿no? No, ¿por qué te vas a meter con los supremos que tienen las instituciones que tienen protección constitucional? Es decir, no es fácil decir ahora porque me cae mal Chávez y efectivamente estamos de acuerdo en que el señor debe dejar, repito, de ser el titular del Ministerio Público. No hay todavía un asidero para que tú te tumbes a todos, incluyendo a Pablo Sánchez, a Rodríguez Montes, a la señora Zoraida Ábalos y a Tomás Gálvez. O sea, no hay forma, por lo menos lo han dicho Natalia Primo, lo veo que lo ha dicho Abelino Guillén, insospechable, puede ser profujimorista, cualquier cosa, ¿no? Anoche estuve en un programa de televisión con el ex primer ministro humanista, Juan Jiménez Mayor, que sostenía exactamente lo mismo. De tal manera que sí, pues parece haber algún concierto dentro de la comunidad jurídica en decir que el gobierno prepara muy mal sus proyectos de ley. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que decirlo. Y hay que decirlo. No podemos estar como esta gente que tuitea, ay, yo respaldo a mi presidente, hay que cerrar los ojos, que viva. Eso ya, por lo menos yo lo viví en minoría cuando Fujimori dio el autogolpe. Yo trabajaba en la revista Oiga, 90% de los peruanos como focas aplaudiendo y creyendo que el señor Fujimori encarnaba la renovación y encarnaba el cambio. Así es el Perú. Todo el mundo corre, corro yo también, dice una canción que se llama Congorito, ¿no? Todo el mundo corre, corro yo también. Ese es el fenómeno que pasa en el Perú. Yo me resisto a ese fenómeno reconociendo la habilidad del presidente Vizcarra, su ponderación, además su carácter personal para afrontar y decir y hablar acerca de ciertas reformas. Pero como tú bien has señalado, siempre es riesgoso. La tentación de ir por un lado inconstitucional, por un lado no normativo,
no, que no está ingresado dentro del ordenamiento jurídico nacional, es muy grande para cualquier mandatario. Y con este nivel de aprobación, más aún todavía, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si nosotros replicamos lo que sucedió en el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura, queremos hacer lo mismo en la Fiscalía de la Nación, ¿qué pasaría si en la Comisión de Ética se le da curso a la indagación contra Daniel Salaverry? ¿Descabezamos también el Parlamento Nacional? ¿Qué pasaría si la investigación en el caso Chinchero avanza? ¿Descabezamos la Presidencia de la República? Buen punto, claro. Buen punto. No se trata de eso, por eso yo creo que ha cambiado el escenario. Claro, todo esto ha sido provocado por, repito, la malhadada decisión del señor Chávarri con la nocturnidad, alevosía y ventaja de hacerlo en víspera del Año Nuevo, absurdo, ¿no es cierto? Y ha creado ese escenario, porque si no hubiera habido eso, lo que estaríamos discutiendo acá, acuérdate, fue lo que declaró el señor Vizcarra en la mañana del mismo 31 para una emisora local, en la que sostuvo de que él consideraba a título personal de que Odebrecht no debería hacer más contratos con el Estado, ¿no? Todo el mundo se olvidó de que eso era una implícita desautorización a su propio procurador, que ya habían suscrito el acuerdo de colaboración con Odebrecht para determinar que entre los días 14, 15, 16 de este mes se pudiera determinar quiénes habían sido mayormente responsables en todas las coimas que habían recibido. Y parece ser que el presidente no puede realizar ninguna crítica a título personal, no Pero puede opinar sobre nada, supuesto, porque inmediatamente el ataque es contra él. O sea, pero, ¿realmente está empoderado el presidente o tiene que seguir un perfil que esté de acuerdo con lo que las encuestas o la popularidad le diga? Y eso también es temerario. Exactamente. Yo creo que el presidente a veces se levanta, nosotros toma el dedo y dice, ¿cómo, por dónde va el viento? Y ahí en esa línea hay que seguir. Entonces, nosotros tenemos que mantener siempre una línea de vigilancia, de cuestionamiento a lo que nos parezca, democráticamente por supuesto, excesivo por parte del Poder Ejecutivo y de cualquier poder del Estado. Como tú bien lo has dicho, yo creo que tu descripción es muy inteligente y acertada, Judy, en el sentido de decir que porque la Comisión de Ética acusa al señor Daniel Salaverry, ¿no es cierto?, de haber faltado precisamente a la ética por haber presentado, ¿no es cierto?, una rendición de cuentas trucha de sus viajes al interior del país, no significa que el Parlamento no lo vamos a descabezar. Hay procedimientos para poder continuar en ello. Y aún así el señor Salaverry podría ser acusado de una falta ética, ¿no? Eso al parecer una falta... O porque no me agrada Leila Chihuán, ella no pueda sucederle en el cargo. Exactamente, ¿no? Entonces ya no, pues ninguno de ellos tiene que asumir. Eso yo creo que hay que devolver siempre al cauce de la juridicidad, del ordenamiento jurídico nacional, de la constitucionalidad, todo tipo de debate, y que prestemos, como tú bien has señalado hace un momento, oídos a la cantidad de gente que habla además con razonabilidad, ¿no? Que no habla con el hígado. A mí me disgusta que en estos momentos todo el mundo esté en una trinchera o en el otro. Esto no son trincheras, esto es simplemente cómo conducimos el país hacia un mejor destino, sin darle tampoco ni empoderar a nadie como el supremo, como el monarca, como el emperador, como pareciera ser que un sector quiere convertir al presidente Vizcarra. Hablemos sobre los partidos políticos. Se ha autorizado que se formen nuevas bancadas en el Parlamento Nacional. No son partidos políticos, tenemos la bancada liberal, tenemos la bancada conservadora, tenemos a Nuevo Perú, que es una agrupación, no es el Frente Amplio, ojo, ellos se separaron, no es más un partido, sino una agrupación política. Ellos mañana más tarde seguramente van a crear otra agrupación política, se van a lograr inscribir, si es que logran lograrse inscribir, pero hablemos sobre los partidos que ya llevan años en nuestra política nacional, que han hecho para, por ejemplo, Keiko Fujimori, nunca en la historia, con una mayoría en el Congreso que cada día se vuelve más pequeña, con las reformas, por ejemplo. Las reformas de justicia, la reforma política les corresponde al Parlamento Nacional. Keiko Fujimori no las hizo suya, eso no lo podemos negar, no hay que tapar el sol con un dedo. El APRA, por ejemplo, luego de gestos de apoyo, en todo caso, como ya lo hemos hablado, de evitar que otra persona ingrese a la titularidad de la Fiscalía de la Nación, hoy retroceden. Critican efectivamente el proyecto de Martín Vizcarra, pero retroceden. Y muchos critican que Keiko Fujimori se haya mostrado finalmente en apoyo a Martín Vizcarra. ¿Qué pasó con los partidos políticos? ¿Qué pasó con esa mayoría que hoy ya no será más mayoría porque anuncian por ahí más salidas de Fuerza Popular? Es que los tributarios de un sistema político mal dado, mal orientado, no pueden hacer las reformas, Judy. Es decir, se ha planteado al Congreso una serie de cambios constitucionales desde hace mucho tiempo. Acuérdate que ha habido esfuerzos, yo recuerdo uno, por ejemplo, en el gobierno de Toledo, con Aurelio Pastor siendo titular de la Comisión de
constitución para efectos de poder hacer la reforma. Se fracasó. En el gobierno de García se insistió. El gobierno de Humala se había formado justamente con Tuesta Soldevilla, con un montón de personas, el señor Francisco Tábara del Poder Judicial, que estaba en ese momento presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Una serie de planteamientos nos llamaban a nosotros los periodistas para hacer propuestas en función a la reforma. Todo eso se presentó al Congreso y todas las cosas comenzaron, las más importantes, a chocar. Por ejemplo, eliminar el voto preferencial. Desde 1978, 28 de julio, cuando Haya de la Torre asume la presidencia de la Asamblea Constituyente, donde se había instaurado el voto preferencial para hacerlo pelear a él con Luis Alberto Sánchez, o sea, con su propia gente el partido, porque el voto preferencial no te enfrenta con otro movimiento, con otro partido, enfrenta a la propia gente. Es perverso, así lo calificó Haya de la Torre, dijo el absurdo voto preferencial. Se eliminó en la elección de 1980, se le permitió a los partidos que fueran los dueños de las curules, de alguna forma. Ellos hacían la selección en base a elecciones internas, es verdad que no eran supervisadas, como deben serlo ahora, pero tenían ahí una jerarquía y presentaban sus listas. Luego se volvió al voto preferencial el año 85 y desde ahí lo hemos mantenido. Justamente en función al voto preferencial, solo por poner un ejemplo, es que el Tribunal Constitucional ha dicho, y con razón, de que los votos le pertenecen casi a la persona que los recibe. Por eso es que se admite que puedan formar esas bancadas. Exacto. Si ellos no fueran los dueños, no hubiera voto preferencial, entonces el partido tiene todo el derecho, como pasa en Colombia, en otras legislaciones, de decir, ok, vamos a aplicar el criterio y el principio de la curul vacía. Tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, chao Judy, te quitas y viene tu accesitario. Exacto. De tal manera que el partido conserva su grupo. Segundo lugar, instaurar, por ejemplo, la renovación por mitades o tercios, que por Dios existe en muchos sistemas políticos. Eso oxigena al gobierno y oxigena incluso al propio Parlamento. Si en el Perú hubiera habido elecciones o tendríamos próximamente elecciones para renovar por tercios o mitades, el Congreso, la mayoría fujimorista desaparecería, ¿no es cierto? Y entraría de repente una mayoría que le dé oxígeno y respaldo legítimo al señor presidente Martín Vizcarra. Esas reformas no las hace el propio Congreso. Entonces yo hace tiempo, como he asistido a todos estos debates de los reformólogos, como dice Carlos Meléndez, he opinado, me he entusiasmado, he perdido entusiasmo porque mientras todo tenga que filtrarse por un Congreso que es tributario, es decir, que le debe a un sistema perverso y mal hecho, estamos fregados. Siempre vamos a chocar con la pared. Entonces los partidos no van a existir. Existen caudillos, existen personalidades, existen intereses. Judy, existen 23 partidos registrados en la OROP, ¿no? en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Un país así no es viable, por Dios, es lo que tenemos que entender. No vamos a poder avanzar si efectivamente la reforma política no la hacemos con seriedad. Y yo sonrío cuando lo escucho decir todo eso porque usted tiene, además de una memoria excelente, mucha experiencia, ha vivido muchos cambios de gobierno y ha vivido lo que me acaba de describir. Yo recuerdo, no lo sé porque lo acabo de vivir además, que Patricia Donaire se pelea y se aleja de la bancada de Fuerza Popular por emprender una reforma electoral que finalmente no fue escuchada y que se dejaba en la agenda, ¿no? Se pelea con Miki Torres, le dice abiertamente, deja de seguir a tu jefa, a Pierre Figari y a Ana Vega, a tus jefes, que yo recuerdo mucho eso. Exacto. Y eso es una gran responsabilidad de Fuerza Popular. Y responsabilidad de Keiko Fujimori, para que entiendan el grupo fujimorista que probablemente nos vea. Yo he sido, a mí me da risa cuando me acusan de fujimorista en las redes porque no solamente he sido el Foro Democrático que combatía el fujimorismo como secretario de prensa durante todo su gobierno. Más bien todos los que eran fujimoristas entonces, ¿no? Ahora qué fácil se la llevan pegando las de antifujimoristas. Pero lo que yo no tengo, lo que yo no tengo en la cabeza es el odio. Lo que yo siempre he dicho y he sostenido que hay un derecho del fujimorismo a reivindicarse y a participar y cómo no, y la gente a entenderlo y aceptar que se sienten en la mesa democrática porque tenemos que aceptar democráticamente el respaldo que ellos reciben. Por eso te caen palos y por defender el derecho de Keiko a participar y para que no exista el voto anti en el Perú, que es otra de mis banderas. ¿Y qué tanto daño le ha hecho? Que tanto, claro, por votar digamos, por Humala en contra de Keiko, mira las consecuencias que hemos tenido, por votar por PPK, porque además lo apoyan, lo respaldan y después todo este grupo de gente, generalmente de la ex izquierda nacional, ¿no? Lo terminan abandonando. Su propio equipo. Sin embargo, hay que reconocer que el fujimorismo se ha manejado muy mal políticamente. Tú has citado a dos personas que yo, si no las escuchaba en la televisión,
a raíz de los lamentables procedimientos procesales, los juicios y los procedimientos que están en contra de ellos y que han determinado su carcelería, que yo considero injusta, el caso de Pierre Figari y la señora Ana Gers de Vega, nosotros, pero si no los escuchaba, yo no llegaba a entender cómo esta jerarquización que hizo Keiko, en la que convirtió al señor Figari y a la señora Ana Gers de Vega en los mandaderos, ¿no es cierto?, de sus ideas, de sus inclinaciones, su propósito, porque ella estatutariamente en Fuerza Popular es la reina y señora, o sea, ella no discute con nadie. Eso se demostró en una investigación que salió publicada en El Comercio, que es el único estatuto que le da poder absoluto a la lideresa. Entonces, ¿qué hacía el señor Figari? Llamaba por teléfono a un congresista, lo humillaba diciendo, bueno, la señora Keiko ha dicho que votes en tal sentido, sin ningún factor de discusión. Eso es lo que ha provocado, obviamente, malestares, la diáspora, la ruptura con su propio hermano, porque ya no hablemos ni siquiera de gente improvisada, ¿no es cierto, Judy, dentro de Fuerza Popular, sino del hermano, o sea, el vínculo de sangre de un Fujimori, que también lideraba un cierto grupo de bancada. Yo creo que Keiko hace una pésima lideresa, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Hay gente que comete errores. Alan García cometió el error de pedir un asilo que al final no se concretaba, tomó una decisión fatal desde mi punto de vista político para él y para su futuro, porque eso es algo que se lo van a enrostrar permanentemente. Uno puede... No le atinó una el presidente García pese a tanta experiencia política con dos gobiernos en su haber. Hay gente que dice, pero ¿cómo calcula? ¿Cómo juega? No, ya hemos perdido a los ajedrecistas. Yo creo que tenemos políticos que están jugando... Porque cuando solicitó el asilo, uno creía que fue la gran estrategia, ¿no? No hay nada de eso. Entonces, eso evidentemente pues te genera una aflicción y un problema de mirar qué cosa va a pasar en el futuro del Perú. Primero con este sistema político, que como decimos tiene 23 partidos todavía registrados, que no desaparecen ni siquiera por no participar. El Partido Nacionalista tiene un registro, por amor de Dios, y no se atrevió el año 2016 a presentar candidatos. Y sin embargo, en el 2021 podría presentarlo. ¿Y por qué tendría que presentarlo si no ha medido fuerzas ni siquiera en los gobiernos locales ni regionales en estas últimas elecciones que hemos tenido? Por Dios, ¿por qué lo tenemos que todavía mantener registrado? Por citar solamente un partido que ha sido de gobierno. O que los partidos como Acción Popular tengan invitados como sus principales representantes políticos. Exacto. El caso de Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, exactamente. Entonces, que no hacen militancia, no hacen carrera. Es decir, lo que señalaba la Constitución como parte de la formación política de las personas y lo que analizaban a través de los partidos políticos ya no es eso. El partido político ya no forma gente, ya no está traduciendo la preparación que una persona antes podía tener para interesarse en los asuntos públicos, ¿no? Y predecir escenarios políticos, que es lo que nos pasa, ¿no? Por ejemplo, Rosa García nos dice, muy cierto el señor Campos, hay muchos camaleones de la política. Exacto. Te cuento, César, que nos siguen a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, tenemos una audiencia bastante aceptable, muy buena, pese a que no está nuestro querido amigo Philip Butters, que no sé dónde está. Están ustedes, pues, Quique Bravo, por supuesto, siempre. Y Judy Rodríguez. Por supuesto. Nosotros siempre acá, a pie del cañón. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el nuevo estudio? Está muy Vamos lindo. a salir el 17 de enero en Willax. Estoy realmente impresionado y gratamente impresionado. El 12. ¿Cuándo? ¿El 12? Ah, el 12. 14, perdón, el 14. Ah, yo tengo un problema. Gratamente impresionado y esto es lo que los periodistas y todos los comunicadores tenemos que hacer. No rendirnos. Hay espacios donde hablar. Yo muchas veces acá me he sentado frente a Philip Butters, no solamente aquí en Willax, y públicamente discrepamos y con altura. Aquellos que quieren caricaturizar a Philip Butters como el sectario, él puede opinar cosas que nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo, pero cuando entrevista sí genera una dinámica y un debate que uno lo puede tener con altura, como debe ser. No tenemos aquí por qué llenarnos la boca de adjetivos ni de nada. Hay que poner los elementos sobre la mesa para describir lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Por supuesto. Finalmente, señor Campos, enviemos un mensaje, ¿no? Un mensaje de calma, de verdad, porque en este momento de polarización y la crítica del insulto, del adjetivo, nos está estresando como sociedad. Antes de la entrevista yo hacía referencia a las comisiones que se ha formado durante el gobierno de Martín Vizcarra. Creo que la Comisión de Reforma y Justicia era necesaria. Era necesaria en un momento donde el Congreso estaba presuntamente vinculado con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Héctor Becerril, por ejemplo, con el señor Aguila, ¿no? De los cuellos blancos del puerto. Creo que una comisión que no esté manchada, que no esté vinculada en el Congreso de la República, vea esa reforma
me pareció importante. En 10 días ellos establecieron unos proyectos de ley que luego tenían que afinarse, por supuesto, en el Congreso, porque es su facultad, le corresponde al Congreso ver los proyectos de ley. Ahora, serio el referéndum, la gente habló, ahora se vuelve a tocar el tema de la bicameralidad con el señor Tuesta Soldevilla, cuando es un tema totalmente del que el pueblo ha hablado y que se debería ver en otras instancias, me parece. Se ha conformado la Comisión de Notables para la Reforma Política. Comisión de Notables que nosotros no hemos elegido y que, desde mi punto de vista, la sociedad y la población ya espera la acción, la ejecución, la reconstrucción del norte, una carretera central donde puedan transitar sin riesgo a que mueran 10 personas cada día, una red vial en Pasamayo donde no mueran 52 personas, ¿no? Creo que ya la población está esperando acciones concretas y la Comisión de Reforma Política creo que nació en su momento sin protagonismo, un poco desinflada, y ahora con el tema de Chávarri nuevamente se pone en palestra esta discusión política con una comisión que nadie eligió, repito. Sí, pero como tú bien has señalado, tiene todos los filtros establecidos. Volvamos quizás las cosas a su lugar, porque hoy hablamos de la Comisión de los Notables y a mí lo que me disgusta no es ni siquiera la conformación ni sus integrantes, al contrario, conozco a mucha gente ahí, o alguna gente, como el caso, no solamente Tuesta, que tiene una experiencia política ya lograda. Él era el que nos convocaba a muchos periodistas a través de Transparencia, de varias organizaciones para discutir la reforma política. Milagros Campos, que no es mi pariente, pero sí nos fastidiamos mucho con el tema de que si somos parientes o no, que es una de las más brillantes, creo yo, asesoras que ha tenido el Congreso en las últimas décadas, una persona súper preparada en la preparación de las leyes, en la formación de las leyes y también en la asesoría a las bancadas y a las comisiones ordinarias del Congreso. Y yo más que eso, Judy, lo que veo es el problema de que el señor Vizcarra recurra, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, a formar junta de notables para todos los efectos. De tal manera que siempre sea un chantaje al Congreso, decir, mira, no confío en ti, no pueden hacer de ti la iniciativa de discutir cosas importantes, sino te voy a poner una comisión al costado que te pone al fin y al cabo parámetros, porque si el Congreso no aprueba la mayoría de cosas que esa comisión puede establecer, de repente pues termina en la imagen pública muy mal parado. Y marcándoles la agenda, ¿no? Como te digo, hay cosas que el Congreso no hace bien y efectivamente nosotros tenemos que ponerle la lupa y los reflectores a ello. Pero no acostumbremos, no hay que acostumbrarnos, como al parecer quiere Vizcarra, por no tener bancada propia, por no tener mayoría parlamentaria asegurada, nosotros da la impresión como que vamos a tener junta de notables, pero hasta el fin de su gobierno. O porque no los necesita en todo caso, para ¿no? Todo tipo porque de... eso lo hemos visto realmente demostrado con el alejamiento de Peruanos por el Cambio, con su falta de interés o de Peruanos por el Cambio o desde el gobierno del acercamiento, ¿no? Y tener más acercamiento con una bancada liberal o con los sectores de izquierda que ante medidas que en la lógica podrían representar para la izquierda una ofensa, como la no prorrogación del Reja, por ejemplo, no han salido a decir nada, ¿no? No, lo que pasa es que es una táctica política, pues esto es largo de hablar, solamente hay que resumirlo en el hecho de que desde la caída del muro de Berlín es realmente impresionante cómo el activismo de la izquierda es la que se apodera más bien de los principios liberales, que cuando ellos apoyaban a Fidel Castro, a Stalin, a Mao Zedong y a todos los comunistas que hubo en el mundo, y que a mí me da risa, o sea, Gino Costa, por amor de Dios, fue presidente de la Federación de Estudiantes cuando yo ingresé a la universidad, y él era el Partido Comunista Revolucionario y proclamaba la revolución, y por supuesto Fidel Castro era su ícono. Hoy es un defensor de los derechos humanos. ¿Quiénes crearon los derechos humanos? El 10 de diciembre de 1948, cuando sale la declaratoria, eran los países que condenaban no solamente al nazismo, todas las consecuencias del fascismo que se vivió en Italia, en Alemania, sino también al comunismo staliniano. Joseph Stalin fue un gran criminal y sin embargo en la Unión Soviética, para muchos de los que hoy pregonan la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos al medio ambiente, los derechos de género, por amor de Dios, todos ellos han sido tributarios de un esquema comunista que, como estamos viendo en el mundo y con la reciente juramentación de Jair Bolsonaro en nuestro vecino país, tiene que ser de alguna manera objeto también de debate. Vamos a volver de alguna u otra manera, Judy, aunque se hable de pragmatismo y tantas cosas, a un debate ideológico. Pero qué bien sintonizan, es sumamente importante. Pero qué bien sintonizan, en todo caso... es que son buenos activistas, son organizados, son gente que tiene...
cuando la gente dice, no, te están acusando por las puras, no, hay un cordón umbilical entre ONGs, medios de comunicación, y del otro lado, ¿qué más organizaciones políticas, porque ellos trabajan. El problema de nuestra derecha, y la derecha bruta y achorada, como solía decir nuestro amigo, o los fachos, ¿no es cierto? Nuestro amigo Juan Carlos Tafur, es que realmente sí, pues es vagoneta, ¿no? Cree que la inercia del capitalismo tiene que generar pues bienestar para todo el mundo, y es una verdad también absoluta. Entonces nosotros nos debatimos entre ambos extremos, ¿no? Ese nivel absurdo del izquierdismo activista que todo lo quiere convertir, ¿no es cierto?, en una defensa de pero que finalmente se pronuncia y se asocia y sale a las calles, y por el otro lado vemos a una congresista totalmente desconectada con la realidad a decir que su sueldo de congresista no le alcanza, y eso no es la crítica a lo que ella pudo haber dicho, sea o no cierto, sino te da cuenta de que no está conectada. Es que no tienen una utopía, no tienen una visión de país. Yo creo que hay que ser pragmático, por supuesto. Mario Vargas Llosa tenía una frase extraordinaria sobre Richard Webb, que fue presidente del Banco Central de Reserva, es columnista muy querido y reconocido en el Diario del Comercio. Decía, Richard Webb es un pragmático no porque desconfía de las ideas, sino porque conoce sus límites. Pero, Judy, todos debemos tener una aspiración de la realidad, todos debemos crear una utopía respecto a lo que queremos. Yo sí creo en la democracia social, yo sí creo que el Estado tiene un rol importante frente a los liberales extremos que creen que el Estado cada día debería ser más chico. Yo sí creo que el Estado de alguna manera tiene la posibilidad de regular ciertos excesos que el capitalismo por sí mismo, el libre mercado, no va a solucionar. Tampoco me voy al otro extremo, pero yo creo que detrás del otro extremo, que se disfraza, nosotros son lobos con piel de cordero, de defensores de los grandes derechos, está más bien un proyecto bastante perverso, de volver a las viejas fuentes marxistas que ellos tuvieron y que yo no creo que hayan abandonado solamente porque se cayó el muro de Berlín. Es una lucha que hay que dar, ahora es un terreno que hay que pelear. Pues. Y lo hacemos solamente como activistas de redes sociales, criticamos o alzamos la voz solamente por Twitter, o nos ponemos a trabajar todos como sociedad, porque decir, no, que ellos son borreguitos, que no saben por qué están protestando, yo creo que es una falta de respeto, porque ahora la sociedad se informa, opina, pero necesitan también una guía, verdaderos líderes políticos, verdaderos partidos políticos en quien creer. Vamos a tener Bolsonaros y vamos a tener Donald Trump. Acuérdate, yo no simpatizo con ninguno de ellos. Como también podemos tener en algún momento algún Vamos Nicolás a tener Maduro en el Perú, porque yo creo que va a llegar la hora en que las cuentas se van a tener que saldar dentro de la mesa y en el debate ideológico. Para irnos, señor Campos, tenemos que revisar lo que nos dice Radioprogramas del Perú, que tiene una noticia de último minuto, porque el fiscal José Domingo Pérez Gómez aseguró que el acuerdo con Odebrecht ya no se suscribirá el 11 de enero. A ver, dice que el cronograma se ha alterado y ciertamente, bueno, dicen que es debido pues a estas 48 horas de situación irregular en la que se colocó al equipo especial de la Fiscalía, ¿no? En el caso de Lavallaque. Y pueden tener razón, eso quiere decir que entonces ya el 14, 15, 16 no se va a llevar a cabo las audiencias que habían sido previstas y podrían trasladarse en todo caso a fines de enero o a comienzos de febrero. Alargar la agonía también, ¿no? Por eso te digo, esta agonía hay que terminarla. En esto el APRA, el fujimorismo deberían ser los más interesados, termínenla por favor. ¿Qué tienen que decir más el señor Barata? ¿Qué tienen que decir los otros ejecutivos de Odebrecht? Por Dios, que se describa de una vez y cerremos ese capítulo. Acuérdate todo lo que nos prolongamos con el tema de Vladimiro Montesinos, por Dios. Claro, muchos aprovecharon de ocultar ahí los videos que tenían sentados en la salita del CIN, ¿no? Hubo mucha habilidad también de cierto sector de la sociedad nacional en ocultar sus vínculos con el fujimorismo mafioso, o sea, con la parte de Vladimiro Montesinos. Pero se extendió el debate de quién era montesinista, quién había recibido, quién se había sentado en la salita del CIN, 2, 3 años en esa agonía. Al final se tuvo que condenar y se tuvo que meter a la cárcel a mucha gente y como vemos, ni siquiera se corrigió nuestra sociedad. No mejoró. Y mucha gente no fue a la cárcel. Y recordemos que Alejandro Toledo, ¿no es cierto? No quiero compararlo con Vizcarra, pero también decía en su momento, no, al ladrón, ahí vamos a luchar terriblemente contra la corrupción, mientras él estaba, como ya sabemos, haciendo sus cuitas y sus negociados con el Estado peruano. Se nos acabó el tiempo, pero esa conversación ha sido sin duda interesante. Gracias. Porque no solamente se ha hablado de lo que sucede en la coyuntura política, sino del problema real, que son quienes lideran nuestros partidos políticos. Así que nosotros nos reencontramos mañana con otra entrevista igual interesante con Quique Bravo Prado en la primera hora de aquí del programa noticioso en PBO Digital. Nos reencontramos pronto. Gracias.